Hola a todos, he regresado de México y hoy quiero hablar sobre la experiencia y las diferencias he visto entre México y mi país. ¿Qué te parece? Para los que no me conozcan, me llamo Evan y soy estadounidense. Estoy aprendiendo español y en este canal hablamos sobre idiomas y el proceso del aprendizaje. Y como ya les dije, hoy vamos a hablar sobre México. Empezamos con la comida. Probé por primera vez muchos platos. Me gustaron chilaquiles y enchiladas y más. Y he aprendido que si un mexicano te dice que algo no es picante, tal vez esa persona sea mentirosa o solo no es picante para esa persona. Pero hay diferencias en los sabores y en general en México la comida es más picante. También hay algunas comidas raras, al menos para mí. En la Ciudad de México, en unos mercados, vi por primera vez chapulines. Y no los probé en la ciudad, pero en Valle Bravo, en un restaurante pequeño, los probé. Y no sé si sea común o no, pero los comí con guacamole y chips. Y para aclararlo, para los estadounidenses o la gente aprendiendo español, empiezan como insectos, the grasshoppers. Y, pero en general me gustaron, pero para mí no fueron muy sabrosos. Pero los comería otra vez. Supongo que sí, ¿por qué no? También vi otras comidas como alacranes o escorpiones y no los probé. Y de hecho no entiendo exactamente cómo se puede comerlos. Para mí, pues no entiendo. Supongo que me puedes decir en los comentarios. El próximo tema se trata con los restaurantes, específicamente en el momento de pagar. En los Estados Unidos es muy común pagar con tarjeta y el proceso normalmente es así. Eh, Nos traen la cuenta y podemos dar nuestra tarjeta al mesero y la trae a otra parte del restaurante con una computadora y cuando regrese nos dan la tarjeta y un papel para firmar y podemos escribir la propina. Pero en México no fue así. El proceso ocurre en la mesa. Nos traen una maquineta y podemos pagar con nuestra tarjeta y todo eso en la mesa. Y para mí es diferente. Supongo que es más seguro, pero también es un poco incómodo decir al mesero si vamos a dar una propina o no, porque es la persona que va a recibir la propina. Em, pero es diferente. Ahora unas observaciones sobre la comunidad. Y primero quiero decirles que mi experiencia fue limitada al estado de México y por eso no puedo hablar sobre todo el país. Pero durante mi viaje hubo un montón de perros y obviamente pues habían unos con dueños y unos que no, pero fue muy común que estaban en las calles, en las tiendas y a veces en restaurantes también. Fue como una cultura de perros y fue muy común ver esto. Una cosa que vi cada mañana que es diferente para mí es que parece que la gente limpia las aceras con agua. Es algo común. Y no entiendo exactamente por qué, porque no es algo que hacemos en mi país, al menos con una frecuencia así.
Mientras caminaba, a veces tuve que buscar un baño público, pero en México los son diferentes a los que estoy acostumbrado. Em, si no eres un cliente de una empresa o algo así, fue común tener que pagar para usarlos. Y en mi experiencia se requiere muchas veces algo así como 5 pesos para usar un baño. Y no es normal hacer algo así en los Estados Unidos. Y otra diferencia con los baños también es con el papel higiénico, porque en México parece muy común tener que ponerlo en la basura, pero en mi país no lo hacemos. Nunca lo he visto antes, de verdad. Pero no sé por qué. No sé si esto es común en todos los estados, pero en los lugares he visitado hubo una presencia muy fuerte de la policía. Y no solo policía local, pero de la localidad, del estado, de policía federal y también del ejército. Y cada día estaban patrullando la comunidad. También la idea de la seguridad personal, es decir, la manera en la que las personas pueden viajar en sus carros o motocicletas. En México es muy común que se usa motocicletas, pero vi mucha gente, hasta niños en la misma motocicleta o sin algún tipo de protección como un casco. Acá hay leyes contra esa forma de viajar. La amabilidad de la gente me impactó. Es obvio que hay una importancia de la familia y de ser respetuoso. Y por eso fue muy fácil interactuarme con otras personas y para practicar mi español. Y finalmente, ya que este canal es sobre idiomas, voy a hablar un poco sobre el tema. En general, en esta región fue muy fácil practicar mi español. El acento es muy entendible y pude comunicarme bien en los restaurantes, en las calles, en las tiendas y pude ir de compras y todo eso. Pero tengo que pulir algunos detalles. Por ejemplo, con los números. A veces nos cuestan los detalles pequeños, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez una mujer que vende quesadillas me dijo que cuesta 55 pesos. Pero en mi mente pensé que ella me dijo 105, así que pagué un montón. Ella me dijo, joven, es demasiado. Y tuve que cambiar el efectivo. Pero aparte de eso, y otro día en el que dije a una taxista que quise ir a la playa y no a la plaza, pude hablar y comunicarme bien y disfruté mucho del proceso. Y eso es todo por hoy. Gracias por escuchar. Espero que te haya gustado el video. Y si estás aprendiendo español o inglés, cuéntame en los comentarios sobre tu experiencia. Hasta luego.